respecto de los criterios o desempeños asociados al resultado de aprendizaje. En este caso, vamos a dividirlos de acuerdo a los contenidos descritos en la condición del resultado de aprendizaje. Entonces, podemos ver acá en colores lo siguiente. Estamos dedicando el verde para procedimientos algebraicos, el anaranjado para análisis funcional y gráficas, y el azul a secciones cónicas. En consecuencia, nos encontramos con la siguiente estructura. El resultado de aprendizaje 1 está referido a interpretar conceptos del álgebra elemental de manera individual o colaborativa, aplicando razonamiento lógico-matemático en procedimientos algebraicos, que implica situaciones relativas a los ámbitos de acción de las ingenierías civiles. Entonces, el acento o el centro, podríamos decir, el eje de este criterio tiene que ver con procedimientos algebraicos. Para luego ir al siguiente criterio, que se plantea en los siguientes términos. Interpreta funciones de variable real de manera individual y o colaborativa, aplicando un razonamiento lógico-matemático y procedimientos algebraicos en el análisis de funciones y su gráfica, de modo que se explique situaciones relativas a los ámbitos de acción de las ingenierías civiles. Si observamos, el eje que permite movilizar este criterio tiene que ver con análisis de funciones y sus gráficas. Pues bien, nos encontramos ahí con las funciones de variable real, y específicamente al análisis de funciones y sus respectivas gráficas. El tercer componente o elemento participante de los criterios corresponde a secciones cónicas. Y por acá nos encontramos con la siguiente redacción. Interprete secciones cónicas de manera individual y o colaborativa, aplicando un razonamiento lógico, matemático y procedimientos algebraicos en el análisis de los siguientes elementos: rectas, circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas, y sus correspondientes gráficas. Es decir, nos estamos refiriendo a secciones cónicas. De modo que se explique situaciones relativas a los ámbitos de acción de las ingenierías civiles. Cabe preguntarse si efectivamente estos criterios dan cobertura al resultado de aprendizaje que nosotros estamos viendo acá. De acuerdo al criterio que estamos aplicando, nosotros estamos desagregando, dividiendo o descomponiendo este resultado de aprendizaje de acuerdo a ciertos elementos asociados a él que están referidos a procedimientos algebraicos, análisis de funciones y gráficas y secciones cónicas. Pero alguien puede plantear, ¿qué pasa o qué ocurre con los aspectos relacionados con la manera en que se interpreta de manera individual y o colaborativa? Bien, puede ser, y ahí tendríamos dos resultados de aprendizaje, uno referido a lo individual y otro referido a lo colaborativo. O bien, podríamos tener 6 criterios asociados. En este caso, interpreta conceptos de álgebra elemental de modo individual y además interpreta conceptos de álgebra elemental de modo o de manera colaborativa. De la misma forma, podríamos dividir este criterio, resultado correspondiente al resultado de aprendizaje 1.2, o declarado de esa forma, en dos. Interpreta funciones de variable real de manera individual y otro interpreta funciones de variable real de manera colaborativa. Sin embargo, al poco andar, observamos que el elemento central asociado a esto
no es precisamente de que sea capaz de interpretar los modelos individual o colaborativamente. Lo central es que sea capaz de interpretar modelos. Tal vez podríamos atrevernos a plantear que individual es mucho, pero mucho más importante y relevante que colaborativo. Y se lleva el peso. Bien. Luego de realizar la tarea, cabe preguntarse lo siguiente. Y aquí vienen tres preguntas que son significativas. ¿Disponemos de alguna otra división del resultado de aprendizaje? Por ahora no hemos visualizado alguna otra división. ¿Se puede afirmar que la presente desagregación es la más adecuada? Tenemos, por último, la forma de confirmar que la división es pertinente. Bien, para disipar estas dudas existen dos técnicas que son fundamentales y que están centrados o están ambas centradas en el mismo principio. Y esto tiene que ver con consultar a terceros. En este caso podría ser a personas cercanas, ¿por qué no? A un par de estudiantes, a colegas o a compañeros de trabajo, para entender o visualizar qué interpretan ellos respecto de lo que estamos planteando. Y si tienen alguna otra observación o elemento que agregar a lo que nosotros estamos planteando. Bien, en términos generales, cuando nosotros pensamos en los criterios de desempeño, estamos pensando en que estos nacen o son originados desde los resultados de aprendizaje. Y que como consecuencia, estos criterios van a dar cobertura al resultado de aprendizaje. Desde otra perspectiva, estos criterios tributan al resultado de aprendizaje. Lo importante es que es una cobertura total. Es decir, dado estos criterios, voy a tener la certeza de que el resultado de aprendizaje fue alcanzado. Bien, vamos a continuación a revisar los indicadores de logro. Bien, los indicadores de logro, y en este caso tenemos un ejemplo importante acá, son consecuencia de la desagregación o la división de un criterio. Ahora, este criterio de desempeño es dividido en indicadores de logro. Si observamos acá, podemos ver que el elemento central son conceptos del álgebra elemental. ¿Cuáles son esos conceptos del álgebra elemental? Bien. Por ejemplo, tenemos ahí productos notables, factorización, expresiones fraccionarias, que son considerados recursos que favorecen la generalización de una solución a un problema relativo al ámbito de las ingenierías civiles. Por otra parte, también nos encontramos dentro de este amplio abanico asociado a conceptos del álgebra elemental. Por ejemplo, encontramos ahí las ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, vamos a pensar en lo siguiente. El estudiante nos va a presentar evidencias de que interpreta conceptos de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de manera individual y o colaborativa, aplicando razonamiento lógico en procedimientos algebraicos para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones relativos a problemas del ámbito de la acción de las ingenierías. Y por último, otro componente importante y significativo relacionado con este ámbito de los conceptos del álgebra elemental, están los sistemas de inecuaciones y propiamente tal, las inecuaciones. Desde esta perspectiva, también estas tremendas herramientas o instrumentos nos van a dar la facilidad para poder
expresar o representar problemas relativos al ámbito de la ingeniería civil. Y a propósito de eso, nos van a permitir interpretar estos conceptos en un contexto. ¿A qué conceptos nos referimos? Conceptos de inecuación y sistemas de inecuaciones. Bien, en resumen, cuando nosotros tenemos un criterio, como el que está presente acá, tenemos la posibilidad de desagregarlo o dividirlo de acuerdo a los contenidos que se están tratando. Y parece una forma natural porque es lo usual. Cuando nosotros pensamos en los contenidos a tratar en una asignatura, estos contenidos se estructuran en temas. Y por lo tanto, para cada tema nosotros podríamos establecer un criterio que nos permita evaluar el desempeño asociado. Naturalmente, a partir de cada uno de estos indicadores, nosotros vamos a poder generar o crear o configurar instrumentos de evaluación tales como las rúbricas. Entonces nosotros podríamos decir que la configuración de indicadores se caracteriza por brindar las condiciones para subdividirlos, de modo que sea posible aplicar los respectivos niveles taxonómicos solo. Es decir, podríamos tomar un indicador y pensar en subdividirlo en pequeños logros o desempeños, si queremos verlo así, asociados a aspectos relacionados con la taxonomía, como por ejemplo los niveles taxonómicos. En este caso, pensando en lo uniestructural, en lo multiestructural, en lo relacional y en lo abstracto ampliado. Estamos dejando fuera, por supuesto, a lo preestructural, puesto que no estaría brindando ningún logro asociado a esto. En este sentido, y de acuerdo a lo planteado, cabe preguntarse de qué modo dividir cada indicador, qué estrategia aplicamos para dividir cada indicador, en qué medida solo favorece esta división, cómo puede comprobar o cómo puedo comprobar que esta división es la más adecuada, qué verbos están involucrados en términos taxonómicos. Entonces la respuesta a todo esto, vuelvo a insistir, tiene que ver con compartir estas desagregaciones o estas divisiones, de modo que terceros den su opinión. Y de acuerdo a estas opiniones, generar adecuaciones, modificaciones o reestructuraciones, y especialmente, si llega a ser así, ¿cierto? Recibir felicitaciones por un trabajo bien hecho.